Petalab presenta el soundtrack de los 50 años de la Facultad de Ciencias Sociales, una serie de podcasts de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR para celebrar la historia de las canciones que marcaron nuestro camino por la U. Década de 1974 a 1984. La música es una de las construcciones culturales más importantes de los pueblos por la cantidad de elementos sociales que en ella se entretejen, y es una ventana a partir de la cual podemos entender el sentido de época de generaciones concretas, concluyó Priscila Carballo en su investigación Por las calles del rock en Costa Rica. De ahí que recopilar la memoria musical colectiva de estas 5 décadas nos abre ventanas para revivir cómo ha cambiado el mundo, Costa Rica y nuestra Facultad de Ciencias Sociales. En el mundo. Nuestra primera década estuvo marcada por países alineados en 2 bandos. La Guerra Fría metió manos en todos los conflictos armados y la descolonización en el tercer mundo. El rock y la trova musicalizaron las protestas estudiantiles del 68 y en esta década fueron protagonistas de una vigorosa contracultura juvenil, enfrentada a políticas intervencionistas, a la represión de las dictaduras latinoamericanas y a la depredación ambiental. Vimos triunfar a Allende y ser asesinado, renunciar a Nixon y regresar a jóvenes sobrevivientes de Vietnam. Vimos el ascenso de Evita Perón, la guerra por las Malvinas y la caída de Videla. Vimos triunfar al sandinismo, nacer a la contra y explotar el Irán contra. Estudiamos sobre cómo impactaron la llegada y el auge de la primera ministra Margaret Thatcher en el Reino Unido y del presidente estadounidense Ronald Reagan con sus políticas neoliberales. En Costa Rica. En los 70, nuestra generación se benefició de la inversión social para universalizar la salud y la educación, crear semilleros culturales y despertar la conciencia estudiantil con la histórica protesta de Alcoa. En 1971 se había creado el Tecnológico de Costa Rica. En 1973 la Universidad Nacional y en 1977 la Universidad Estatal a Distancia, trabajando juntas desde 1978 con la creación del Consejo Nacional de Rectores. También sufrimos el embate de la pobreza durante la recesión global de inicio de los 80 y el inicio de programas de ajuste estructural. En la facultad. Creada en 1974 por el Tercer Congreso Universitario, el primer quinquenio consolidó la docencia, la acción social y la investigación al unir las escuelas de antropología, comunicación colectiva, ciencias políticas, geografía, historia, archivística, psicología, sociología y trabajo social. Daniel Camacho fue el primer decano. Durante 40 años estuvimos en el edificio de aulas, detrás de la biblioteca Carlos Monge Alfaro. Soy Gretel Alfaro y así sonó nuestra primera década en la Facultad de Ciencias Sociales. Este es un podcast más del Petalab. Hola, mi nombre es Marcos Blanco. Yo estudié aquí en la escuela, estudié publicidad. Entré en el 79 y salí creo que como en el 86 porque me costó poquillo salir. Para mí es un placer estar aquí con mis 2 grandes amigos de aquella época y todavía, después de tantos años, que ya ellos se van a presentar para que sepan ustedes quiénes son. Creo que a nosotros, tal vez en la parte musical, nos tocó vivir cosas muy, muy interesantes, cosas que todavía siguen marcando la historia musical del mundo y del país. Si empezamos a hablar de los 74, fue una época donde empezó a debilitarse el rock y fue el surgimiento de la música disco. La música que todavía sigue influyendo a toda la música electrónica en estos momentos, fue la época de
de los Bee Gees, de John Travolta, de Olivia Newton-John. También fue la época de los cantantes españoles que fueron famosísimos, que todavía con solo oírlos volvemos a recordar muchísimas cosas, como fue el caso de Mocedades, Camilo Sesto, José José. Y otra parte importante fue la música salsa, que fue el surgimiento de la música salsa, y por supuesto la música trova, que no podemos dejarla por aparte. Pero bueno, de eso hablaremos luego. Con ustedes vamos a darle paso a nuestra querida amiga. Hola. Bueno, yo soy Vilma Ibarra. Marcos, José, que ya se va a presentar, y yo éramos miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación Colectiva. En el mismo periodo éramos compañeros en aquellas épocas. Bien torteros, ¿verdad? No tanto. No tanto. Uno vuelve a ver, me eché el cassette para atrás y la verdad que uno dice, la verdad es que no me acuerdo yo, o será que lo borré de mi memoria. Yo estudié periodismo, a diferencia de mis queridos amigos aquí presentes que estudiaron publicidad, y yo me adherí a la forma más feliz de ser pobre, decía un viejo periodista, que todavía no se sabe quién dijo eso, que la forma más feliz de ser pobre era ser periodista. Y además también decían que nadie envidiaba la cuenta bancaria de un periodista. Habría que ver las cuentas bancarias de los publicistas, en las mejores épocas de los publicistas. Ahora estamos en otras épocas. Hay que ser políticamente correcto. Bueno, yo soy Vilma Ibarra, estudié periodismo, después volví a la escuela, a la Facultad de Ciencias Sociales, ya grande, después de tener mis 3 hijos, para terminar una pasión de mi vida que tenía que cobrar forma aquí nuevamente en Ciencias Sociales, y volví a la maestría de Ciencias Políticas, que fue el mejor complemento que pude encontrar para mi carrera, que ha sido muy, muy gratificante, y casi la mayor parte de estos 40 años que tengo de ejercer, digo que 38, siempre fui muy feliz, siempre me sentí muy libre, siempre muy privilegiada de abrazar con mucha pasión el periodismo, que ha sido la vocación de mi vida. Y aquí, mi amigo. Hola, mi nombre es José Francisco Correa, yo soy publicista, también estudié iniciando la década de los 80, pero también me incorporé a la escuela posteriormente como profesor. Actualmente soy profesor, yo creo que ya tengo como 25 años de ser profesor de esta escuela y como 44, ¿verdad?, de haberme involucrado con la comunicación colectiva, hablando un poco de la música y esa introducción que nos hizo Marco. Reconocer que aquí el que sabe de música es él, que nos puede enseñar a todos. José, te interrumpo. Sí. Es que probablemente mucha gente que nos va a escuchar no sabe que Marco era nada más y nada menos, ¿verdad?, palabra mayor de Radio 1, era DJ, productor. Trabajé 14 años en Radio 1. Pero era maravilloso, sí. ¿sí? Nosotros nos conectábamos en mucho con Radio 1 porque estaba Marco. En este momento sería probablemente un influencer. Sí, Claro. Exacto. Bueno, tenía la responsabilidad de preparar la lista de las 30 poderosas. Así de Que le hice sencillo la por lista año. durante más de 10 años. Pero eso sí era convocatoria nacional. Por Sí, supuesto. que la radio tenía un poder que yo quiero Muy, muy pensar que grande. todavía tiene algo de ello, pero estar vinculado a la radio era parte de la vida de cualquier joven. No se imaginaba uno de otra forma su relación con el Totalmente. entorno. Sí, yo no sé, Marcos, si cuando iniciaste mencionaste también que en ese momento se vivió un gran resurgimiento de la música tropical y de la salsa, ¿verdad? Desde Sí, Nueva claro, York. fue la época, que empezó Oscar de León, Rubén Blades, Willy Héctor Colón. Lavoe. Hay una famosa canción que fue revolucionaria totalmente, que fue el disco Siembra con la canción Plástico, que
que bueno, que la cantamos hasta decir basta en cuanto fiesta de pretil o semana universitaria había, que cuando en esa época se vendía birra, como vender botellas de agua, nadábamos en birra y nadie nos decía nada. Ahora son aburridísimos. Bueno, pero también está la mítica Pedro Navajas. Por supuesto que viene ese mismo disco. De Rubén Blades. Totalmente. Y hay canciones que incluso tenían un carácter que se conectaban también con la trova, ¿no? Como ¿O qué será? ¿Qué será? Sí, claro. Del brasileño, no recuerdo ahorita el nombre. No sé si les parece, porque ahí podríamos empezar la conexión de finales de los 70 en un país convulso, en una Latinoamérica que está luchando contra grandes dictaduras, en donde la música trova tiene un papel relevante. Sí, pero parece mentira, pero aquella época las emisoras para gente joven eran muy pocas, en realidad eran muy pocas, y casi todas las emisoras ponían música en inglés. El porcentaje de música en español era como tal vez un 20% que se ponían las emisoras para jóvenes. Yo hice, por cierto, un trabajo en sociología que decía que si los jóvenes costarricenses seguían escuchando música en inglés, en 20 años la música español prácticamente iba a desaparecer. Pero me equivoqué. Creo que me equivoqué mal porque hemos caído en las garras del reggaetón, que bueno, que eso es una historia que no es de este cuento, ¿verdad? Pero teníamos poco acceso en realidad a la música y solo se dio música prácticamente en la radio. Y también era caro tener discos. Carísimo. Lo que uno hacía era grabar. Eso era inaccesible. Si yo pasaba a Rodolfo Herrera a ver discos. O pedías canciones en la radioemisora y decía, mira, la quiero para grabar. Y uno le ponía el sello de Radio 1. Sí, pero la quiero para grabar era famosísimo. Sí, la quiero para grabar, no hablen mucho. Bueno, ahora hablando de música, que creo que es bien importante, pero parte de la historia de esta escuela, siempre esta escuela fue dominada por estudiantes de periodismo en sus gobiernos estudiantiles. Sí. Gracias a nosotros, que entramos por primera vez la gente de Relaciones Públicas y Publicidad. Con la ayuda de Vilma, ¿verdad?, que se unió a nuestro grupo, logramos que Edgar Mata fuera el primer presidente de la Escuela de Comunicación Colectiva que no fue presidente, que no fue periodista. Que no estaba estudiando periodismo. Y hablando de las actividades que hicimos un baile en el centro de recreación, la Escuela de Comunicación, que nunca había hecho nada por el estilo, que no me acuerdo exactamente, pero creo que fue con papel y lápiz. Pienso que sí. Nos fue más o menos, no perdimos plata, pero nos arriesgamos a hacer cosas diferentes. Pero hay una historia interesante, porque cuando hicimos el pedido de la Asociación de Estudiantes, cuando hicimos el pedido de la cervecería, digamos eran 20 cajas, nos dejaron 30 por error. Entonces luego a nosotros nos quedaron 10 cajas extra. ¿Y qué hicimos con ellas? Nos las terminamos tomando en mi casa. Nos las tomamos todas. Qué barbaridad. Claro, ahora cuando estás diciendo que eran muchas tortas es porque yo no participaba. Claro. Porque vos estabas muy ocupada. Porque yo era mamá. Sí, porque yo fui mamá muy temprano. Me casé muy, muy joven. Cuando vine a estudiar periodismo o a continuar, porque un tiempo me fui, evidentemente tenía muchas responsabilidades. Entonces, claro, yo no era parte de las tortas y por lo tanto tampoco de las cajas de cerveza. No significa que no la pasábamos bien los viernes, por ejemplo, en la noche, que salíamos a disfrutar un rato, pero no era mi devenir. Nosotros somos... Esto es muy vacilón, porque así como estamos hablando de la radio, pues los tres, ¿verdad? Venimos de la época analógica. Somos hijos, es increíble, somos hijos de las máquinas de escribir, somos hijos de los teletipos en los informativos. Y hemos pasado por las transformaciones más abruptas, por eso hoy Marco sería un influencer de la tecnología y en las comunicaciones precisamente, y eso nos ha permitido evidentemente tener un horizonte muy amplio. Pero hay que decirlo, nosotros ahora que recordaban en la reseña la lucha de Alcoa, que hace poco se conmemoró un aniversario más, nosotros llegamos después de una etapa muy convulsa a la universidad. Teníamos una gran influencia, le estaba recordando esto a José hace un rato,
de los profesores argentinos y chilenos que vinieron de los traumas de la dictadura en Argentina y del golpe de Estado en Chile, y nosotros nos nutrimos de una escuela, de una formación muy solvente, muy sólida, y yo me atrevo a decir que teníamos una formación muy rica que creo que evidentemente nos dio un soporte para salir al mercado, a la vida laboral con mucho, bueno, uno siempre aprende cuando empieza a trabajar en realidad, pero con mucha base, y fue una época muy buena. Totalmente de acuerdo con vos, pero nosotros que empezábamos en publicidad nos sentíamos como gallina en bailes sordos, prácticamente. Sí, eran los nuevos. Ajá, porque éramos los nuevos los que tenían una forma diferente de pensar, los que iban a servir a las grandes compañías Nosotros poderosas. íbamos a hacer el ejercicio del servicio público y estos iban a hacer la plata. Nos costó un poco, pero yo vivo eternamente agradecido con la escuela, con la formación que tengo en la escuela, de la escuela, porque me ayudó a entender el mundo y entender que más que hacer publicidad, lo que yo tenía que hacer era comunicación, y tenía que tener una responsabilidad por lo que iba a hacer en mi trabajo. Y eso hasta hoy me ha servido muchísimo, por dicha que la publicidad ha evolucionado, la comunicación ha evolucionado, y las bases que yo tuve en esta escuela serán conmigo para siempre. Ah, sí. Nosotros, imagínense, a quienes estén oyendo, que cuando estudiábamos, el ejercicio de la profesión era de colegiatura obligatoria. Eso hace 1000 años que ya no existe. Ahora todos hacen comunicación, todos hacen periodismo de una manera u otra, pero lo cierto es que nosotros de verdad somos hijos de una escuela que tenía un gran prestigio. Además era la única que existía en aquel tiempo. Hay un detalle en mi caso que es muy particular. Yo mi especialidad la hice en comunicación audiovisual con don Sergio Román, que es el maestro más grande que ha pasado por esta escuela. Sí. Pero de verdad, acceso a cámaras, si acaso tuvimos chance 1, 2, 3 veces, y yo terminé siendo director de comerciales. Yo nunca toqué una cámara. Ajá. Pero además las cámaras llegaron cuando estábamos estudiando. Sí. Cuando empezamos, en los primeros talleres, se enseñaba taller de televisión 1 en pizarra. O sea, es que la gente dirá, pero esta gente ¿cuántos años tiene? Bueno, ya tenemos más de 60 años todos. De hecho, yo que soy la mayor, 65. Pero estamos viejos en edad, pero no mentalmente. No de corazón, no del alma, no de espíritu. Exacto. Bueno, lo cierto es que nuestro primer taller de televisión era con las cámaras dibujadas en la pizarra. Después llegaron las cámaras. Exacto. Y otra de las grandes profesoras emblemáticas nuestras que por aquí está todavía, creo, en la escuela, que es Sonia, Sonia de la Cruz. Se pensionó ya. ¿Ya se pensionó? Sí. Ella por cierto, creo que un día de estos cumplió 75 muchos, años. Sí, claro que sí. Bueno, ya para ir cerrando, creo que tal vez, no sé si recordamos alguna canción en especial que nos haya gustado, que la llevamos ahí en el corazón de esa época tan importante para nosotros, ¿verdad? No sé, José Francisco, si tenés alguna canción que... Yo sé con cuál me vas a salir porque... Sí, vos sabes. Yo sé cuál es. Yo voy a poner... Te la adivino. Yo te diría, se conocen todos los secretos. Otro ladrillo en la pared de Pink Floyd. Esa era precisamente la primera canción que quería incluir en el playlist y lo hice hoy. Me parecía también que era relevante por un poco el contenido de la canción y lo que significó también esa película cuando la vimos. Sí. Nosotros éramos muy amantes del cine. Pero también escogería otra que me parece que siempre me ha gustado, Stay Con Me. La de Ajá, por supuesto. Ajá. Evidentemente es una canción que el videoclip revolucionó la forma de hacer televisión. Esa canción fue una locura absoluta a nivel audiovisual. Hoy por hoy sigue siendo referente para muchísima gente. A mí, en realidad, pues lo que recuerdo más son grupos como Queen, como The Police,
Pensé que iba a decir Fleetwood Mac. No he terminado. Déjame terminar. Por supuesto que Fleetwood Mac, el mejor grupo que ha existido en la faz de la tierra. Y también hay un cantante que es muy significativo para toda esta generación, aunque ustedes no lo crean, puede ser que lo nieguen, porque uno con el tiempo niega las cosas, ¿verdad? Pero es Camilo Sesto. Camilo Sesto es el soundtrack de nuestra juventud. Siempre va a estar ahí, siempre lo vamos a querer, aunque agregaría no otro. José, por supuesto. Y Emanuel También, por supuesto. Sí. Por ahí andaba. A mí todos me gustan, yo los escucho, digo, no, sí, a ese me gustaba, no sé, a mí me gustaban los Creedence, por ejemplo. Ajá, un poquito más atrás. Pero sí, no, pero es que yo no me ubico en cuál es, en qué tiempo. No hay que ubicarse. Y por supuesto, claro, yo por una razón muy particular, porque estudié una parte del colegio en Colombia, en el Atlántico colombiano, entonces soy mucho de la música tropical, muchísimo, esa música a mí me marcó mucho, entonces esa era la que más la que más me mueve. Pero bueno, no sé, si tengo que escoger una sola canción, diría que Los Sonidos del Silencio, y no sé de cuándo es, pero... Es más abajo, es bueno, como el 70-71. Bueno, yo creo que una canción representativa para decirles adiós a todos ustedes, evidentemente es, hablando sobre todo en estas áreas, Pedro Navaja. Es una canción que siempre es bueno escuchar. Muchísimas gracias, fue un placer estar con ustedes, ya nos tenemos que ir, no nos queremos ir, pero bueno, todo tiene un tiempo. No, pero podemos hacer una convocatoria extra micrófono y totalmente, nos reunimos entonces. Podemos echar unas birras. Exacto, Marcos, José, Vilma, de verdad que ha sido para nosotros tres un placer compartir este ratito en los 50 años de la Facultad de Ciencias Sociales, nuestra facultad de la UCR. Chao. Chao. Betalab presentó el soundtrack de los 50 años de la Facultad de Ciencias Sociales, una serie de podcasts de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR para celebrar la historia de las canciones que marcaron nuestro camino por la U. Agradecemos a todas las personas estudiantes, graduadas, docentes y administrativas que se unieron al Spotify del Betalab y agregaron canciones a los playlists que fueron la base de esta serie de programas, así como las personas ex-estudiantes que se sumaron a la conducción y participaron en esta serie de podcasts especiales. Para escuchar las canciones mencionadas en este podcast y los otros de las demás décadas, visita los playlists del soundtrack de la Facultad de Ciencias Sociales en el Spotify del Betalab. Equipo de producción: Ani Pérez, Lorna Chacón y Larisa Coto. Asistencia de producción: Sofía Ares y Jos Montero. Grabación, edición y post: Eugenia Coto, Alexio Sequeira y Armando Duarte. Coordinación del ICAM: Enrique Vega. Revisión histórica: Eugenio Quesada. Registro fotográfico: Carlos Gómez. Esta fue una producción del Betalab. ICAM SCC UCR 2024.